Estamos hablando de este conflicto familiar. Venimos hablando de José, ¿cierto? Pero empezando a darnos cuenta cómo el conflicto familiar que viene finalmente a reunir a cada uno de los hijos en torno a la administración de gloria de José. Recordemos que en todo conflicto familiar se hace necesario que se manifieste el hambre. Cuando viene el hambre a la tierra, empieza a desentrañarse los misterios del mundo inconsciente de la casa. Si no hay hambre, este misterio no se abre. Por eso cuando ministrábamos y orábamos, no es que nosotros clamamos como una cosa, somos llevados a la aflicción y llevados a ese lugar, se suelta internamente el clamor. Entonces, cuando vemos esta manifestación en los hijos de Jacob, producto del hambre, ellos fueron a buscar grano a Egipto. ¿Se acuerda? Y Safnat Panea, que significa el que descifra el enigma. ¿Cuál enigma? El enigma de la casa. Toda casa tiene un enigma que hace que no pueda avanzar al propósito eterno. Y eso debe desentrañarse. Y empezamos a examinar qué conflicto trae cada uno de los hijos de Jacob. Hay un conflicto que se tiene que liberar. Ahora, cuando hablamos de esto, cuando estamos diciendo de que viene el hambre a la familia, no se refiere a que la familia no tenga que comer, sino que se refiere a situaciones difíciles. Van a venir situaciones difíciles, y cuando están esas situaciones difíciles se va a mostrar el problema de la casa. Por ejemplo, usted puede tener un gran ingreso mensual, pero a lo mejor vive siempre con lo justo. Y usted, si analiza sus ancestros, se puede dar cuenta que siempre vivían con lo justo, pero usted recibe más que ellos. Pero se le descompone el auto, o le sacan un parte, o se le enferma un hijo, y siempre está perdiendo esos recursos. Entonces, cuando el pastor dice tiene que aparecer Safnat Panea, lo que está diciendo es: el Señor tiene que mostrarle por qué acontece eso. ¿Qué cosa está pasando que usted sigue replicando el mismo patrón de su casa? Aunque usted sea profesional, aunque usted tenga un mejor sueldo, pero siempre está con eso. Entonces Safnat Panea, el Señor a través de esto nos quiere mostrar qué es lo que pasa en mi casa, sea no solamente en cosas físicas, sino también en conductas. Usted tiende a hacer lo mismo, a resolver de la misma manera que resolvían sus padres. ¿Cómo es? Y como nosotros estamos viendo a través de la palabra, estos hijos de Jacob tienen una conducta en la que algunos de nosotros nos vamos a ver reflejados. ¿Y por qué yo tengo que conocer esa conducta? Porque el Señor quiere mostrarme el por qué yo funciono de esa manera y cómo salgo de eso. Uno cree que llega el Señor, la salvación y eso es todo. No, el Señor necesita crear en nosotros ese diseño celestial. Entonces, ese es el hambre, esa situación que te va a poner de cabeza, y ese es el enigma.
Amén. Por eso el apóstol Pablo decía: entonces conoceré como fui conocido. No es solamente vengo al Señor, soy salvo. No, Señor. Entra en un proceso en que el Señor quiere liberar la generación, la casa. ¿Salvos por siempre salvos? No, no. El Señor quiere revelar el misterio de Cristo en nosotros. Entonces conoceré como fui conocido. Y esta palabra nos habla un poco de esto. ¿Por qué? Porque alrededor del proceso administrativo de José hay 11 hermanitos. ¿Son importantes? Sí. ¿Por qué? Por la profecía que se soltó a Abraham. Mira a los cielos, Abraham. Cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y en esta dispensación nos está hablando de un cosmos. El conflicto de cada uno de los hermanos viene a hablar de cómo nuestra vida tiene que pasar por cada una de estas casas celestes. Por eso cuando el Señor le dice a sus discípulos: voy a preparar morada para ustedes, está hablando de la consumación de esta obra. Cada hijo representa una influencia constelacional sobre la vida de la gente. Y cada uno de estos hijos tiene que liberarse. Esto es maravilloso entenderlo, hermanos. Maravilloso. Porque nosotros solamente tenemos una visión de salvación y de señorío. Pero cuando tú empiezas a entender cómo se ejecuta la obra y el misterio de Cristo, nos viene a hablar de esto. Cuando está hablando el pastor Fernando de que cada familia va a tener una influencia constelacional, no está diciendo de que el zodíaco nos va a afectar en el sentido del horóscopo, ¿se entiende? Ya. Sino que lo que está diciendo es que el Señor tiene un diseño celestial de familia. Pero cuando tú no te alineas a ese diseño celestial, porque Él es el Padre. ¿El Padre de qué? De esas casas celestiales. Voy pues a preparar morada. ¿Y cuáles son esas moradas? 12 casas celestiales. Esas 12 casas celestiales tienen una representación en la tierra. Entonces, nosotros vamos a estar influenciados por esa operación celestial si estamos en Cristo. Eso es lo que estamos viendo. Si no estamos bajo el señorío de Cristo, de seguro la casa suya tiene una influencia que no es celestial. Entonces, ¿va a haber una influencia sobre usted? Sí, ya sea celestial o ya sea de oscuridad. Y vuelvo a decir, cuando hablamos de oscuridad, no solamente estamos hablando de cosas terribles. Te pusimos un ejemplo hace poquito de escasez. No es algo terrible, tú no te das cuenta. Entonces, esa influencia, el pastor dice constelacional, porque cada casa celestial en lo natural tiene una figura celestial. Entonces está la casa de Benjamín, está la casa de Neftalí, está la casa de Aser, que tienen un simbolismo celestial, porque los cielos testifican de Cristo. Entonces,
Eso es la influencia que el pastor Fernando dice. Entonces, raya para la suma. El Señor quiere que mi casa sea liberada. Cuando estoy hablando de mi casa, estoy hablando de yo como persona y yo como portero. Portero se le llama a los padres. El Señor quiere que yo conozca qué es lo secreto que opera en mi familia, que se repite, que tú lo puedes ver en tu casa y te vas a dar cuenta que siempre se repite. Por ejemplo, mujeres que llevan la casa adelante y el marido solamente se siente y mira tele. Tienes que verlo. Si eso se repite, cuando está hablando del enigma, tengo que saber por qué opera así, por qué mis mujeres se unen a hombres así. Luego de eso, tengo que entender si esa influencia es una influencia fea o es una influencia celestial. ¿Se entiende hasta acá? Entonces usted dirá, uy, pero ¿cómo si el Señor Jesucristo no se metió en eso cuando vino a la tierra? Sí, se metió. ¿Cuándo libera Isaacar? Antes de entrar a Jerusalén, soltó el pollino. ¿Cuándo libera a Gad? Cuando cruza la ribera del mar y libera al gadareno. Cada casa es liberada. Y luego el Señor muere y asciende. Entonces esa obra se manifiesta en los cielos. Y Jesucristo es Señor de cielo y tierra. ¿Entiende? Estamos examinando y vamos a examinar hoy día la obra el conflicto de Gad. Sin embargo, nos queda pendiente Marcos 9:14, que es un repaso. Quedamos ¿ya? en Marcos 9:14. ¿Se acuerdan? Eso es un repaso. Cuando llegó Jesús a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud y escribas que disputaban con ellos. ¿Se acuerdan? Sí. Ya. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, corrieron a él y le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud. ¿Cuál es la diferencia entre la multitud y el discípulo? El gobierno que opera sobre ella. Aquí hay alguien La hablando. multitud. La multitud es la que murmura, es la que no Bien. está bajo el señorío, la obediencia del Señor. ¿Qué busca la multitud? Prodigio y milagro. Este papá estaba en la multitud, no subió al monte, no estaba siguiendo lo del Señor, pero esta persona tenía un problema. Maestro, aquí tú inmediatamente sabes que no lo ve como Señor, ¿verdad? Está en el atrio. La persona que es multitud se va a mantener en el atrio, no entra en la casa. ¿Por qué? Porque su sistema de incredulidad no le permite subir, no le permite crecer espiritualmente. Es como cuando dicen, sí, yo también creo en Dios, soy cristiano, pero vivo como quiero. Es como para que entendamos, ese es el ejemplo. Entonces, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Se acuerdan que hablamos del espíritu mudo? Esos secretos que no se dicen, que hacen que nuestros hijos... Y pueden ser pactos incluso personales. No, yo prometo que nunca más voy a hablar de esto porque nadie me escucha. En el fondo, lo que nosotros hacemos va a afectar a nuestros hijos. Trajeron al hijo, tenía el espíritu mudo, donde quiera que le toma, le sacude. Y aquí estábamos hablando de una posesión. No es que le toma, es que lo posee. Y para llegar a ese estado tiene que haber habido ¿Se llega de la noche a la mañana que te posean? No. Alguien tiene que haber ido abriendo, exactamente, Anita, exactamente, los antepasados. O sea, tú no puedes pretender que si miras películas de terror tus hijos no tengan miedo. No puedes pretender que tus hijos sean gente segura si los encierras en el closet como castigo. ¿Te fijas? O si les dice, que yo me imagino que acá no hay nadie, el viejo del saco te va a llevar porque te portaste mal. Y ahí le muestran la foto de no sé quién. Entonces,
nosotros vamos abriendo las puertas o para que nuestros hijos salgan adelante o para que nuestros hijos se vayan atando, ¿no? Entonces, las formas de resolver que nosotros tenemos, los hijos los van a heredar. Ese papá o esa mamá que cuando se enoja se amurra y no le habla a nadie. Te sirve la comida, no te habla. ¿Cómo estáis, mamá? ¿Cómo estáis, papá? No le hablen nada al papá porque está enojado. ¿Eso influye? Claro que influye. Entonces esas cosas, las cosas de los ancestros, hicieron que este niño fuera poseído. Y sacudía y echaba espumarajos, crujía los dientes, se iba secando. Y él le dijo a los discípulos que lo echaron fuera, pero no pudieron. Ya explicamos por qué. Y el Señor responde: oh generación incrédula. Habló a la generación. El hombre estaba en la multitud. No le habló al hombre, le habló a la generación. Eso también lo hablamos la semana pasada. Cuando se lo trajeron, el Espíritu vio a Jesús y sacudió con violencia al muchacho. Y nosotros ya habíamos visto en el verso 22 que este niño caía en agua y en el agua. ¿Qué significaba? Las palabras escritas por los ancestros, los antepasados. Ahí teníamos al muy bien. Y estaba Elías, que Elías también habla del fuego. Es decir, la operación espiritual de la casa. ¿Qué es la operación espiritual? Que no precisamente es la correcta, sino es la torcida. Ese espíritu raro, ese espíritu que cuando tú dejas a tus chiquititos de 3 o 4 años, juegan a tocarse las partes íntimas. ¿Quién les enseñó? ¿Cómo si tienen 3 años juegan a eso? Lo traen. El espíritu de la casa. Entonces, ahí nosotros sabemos que tenemos por una parte a Elías y por otra parte a Moisés. En este caso, cuando las cosas están feas, ese escriba que anotó en las generaciones esa conducta, y por otra parte el espíritu. Y llegamos hasta el verso 25. Cuando vio Jesús que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de 2 cosas. El Señor parte diciendo: espíritu mudo y sordo. ¿Dónde está la sordera? ¿En el diseño? ¿Por qué? ¿Por qué está en el atrio? ¿Por qué? ¿Por qué sería? ¿Qué pasa? O sea, uno ahí aprende a obedecer, pero cuando le dan la instrucción. Aquí hay una casa en el atrio, y lo mencionamos para los que no saben. Esto es un compendio de cómo Israel se agrupaba. Aquí hay miles de una tribu de miles. Aquí está el tabernáculo, ¿cierto? Y acá miles de tribus, miles. Si tú miras esto, pones un dron, ¿qué es lo que se ve desde los aires? Una cruz. Así se agrupaba. Porque esto lo que nos habla es de la obra de la cruz. Esto nos está revelando la obra de la cruz. Y aprendimos que Simeón significa Shamá. Esa casa celestial no habla de Shamá. Aprender a oír inteligentemente. No oír cualquier cosa, oír inteligentemente. Entonces, cuando el Señor le dice: ¿desde cuándo el muchacho está así? Determinante esta información. Desde que era, aquí está la niñez, aquí está la
y acá está la. Entonces, hay un problema en la transmisión. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Nosotros sabemos, por la palabra de Salmos, que uno se convierte en lo que adora, ¿verdad? Entonces, si uno adora ya una imagen, pero a lo mejor me gustó más esa. Si yo tengo como referente a una figura ancestral, yo me voy a convertir en eso. A lo que yo me sujeto, a eso me transformo. Entonces, aquí estamos hablando de un espíritu sordo y mudo. Y nosotros sabemos que la fe viene por el Oír. Entonces ya sabemos que en tu casa no va a haber un oír de Dios si tú no te abres al Señor. Sí. Que no va a consistir en que tú le digas a tus hijos, cree en el Señor, si tú no te abres a la voz del Señor. Porque la figura que tú levantas es la que tus hijos van a imitar, porque la imagen no es solamente lo que tú ves visible con tus ojos naturales. La imagen es más que eso. La imagen es una forma espiritual que mi espíritu mira y la replica en el cuerpo. Porque si no, explícame cómo la guagua cuando es chiquitita parte con los mismos ademanes y la gente empieza a decir, dependiendo de la familia que sea, ay, si es igualito a este otro, cuando pone el dedito así, el otro dice, no, igualito a mi familia, y empieza la cuestión. ¿Cómo? ¿Cómo se para igual que el abuelo? Si es nieto. ¿Cómo tiene las mismas conductas del abuelo? Si no lo conoció. Si no lo conoció, o de la abuela, o del tío, igual que su tío. La imagen es más que una cosa visible. La imagen es lo que usted y yo soltamos, aunque ni siquiera hablemos. La imagen no es solo una cosa física. La imagen es lo que está dentro, que sin hablar transmitimos. Y que claramente también se va a manifestar en lo natural. Entonces, si estamos hablando de un espíritu sordo y mudo, ¿había comunicación en la familia? No. Esas son las cosas que hoy día nosotros tenemos que reparar. Hoy día tenemos que aprender a hablar. Hoy día tenemos que aprender a decir cuáles son nuestras dificultades, porque el que vengamos a la iglesia no nos hace perfectos. Somos gente que necesitamos la operación de Dios. No somos gente perfecta. Él está trabajando en nosotros. Él nos está transformando, ¿o no? Entonces no aparentemos cosas. No está bien que aparentemos cosas, está bien que hablemos la verdad para que las cosas se reparen, pero lo primero, parte hablando en tu casa. Habla con tu señora, habla con tu marido, siéntate, conversen con los hijos. Tienen que tener temas de conversación con los hijos. No los tienes, pide ayuda a tu discipulador. Que te den estrategias de cómo acercarte. Que te den estrategias de cómo establecer instancias de comunión. Porque si no, tu conversación va a ser vana, que tú ya la sabes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue, regio? Y se terminó, no tienes más tema. Y las generaciones que van a hacer van a replicar exactamente lo mismo. Conversar no es sentarse juntos a mirar la tele. Qué rica la tele, qué linda la película. No estás conversando con nadie. Aparta tiempos. Abre tu oído a la voz del Señor. Abre tu oído. Y si no lo tienes abierto, entonces dile al Señor que te lo abra. Porque el evangelio del reino no es solamente venir un domingo, sentarte, te va a la casa. No.
No, no funciona así. Es una vida de escuchar la voz de Dios. Eso es lo que orábamos delante. Señor, permíteme que tu voz se me revele. Porque nosotros escuchamos cualquier cosa. Revélame tu voz, espíritu sordo y mudo. Si tú miras, por ejemplo, ¿se acuerda de Juan el Bautista? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del papá? Dice que estaba ministrando en el lugar santo, aquí. Estaba ministrando en ese lugar, y en ese lugar un ángel viene y le dice: vas a tener un hijo. ¿Qué le pasó al Zacarías? ¿Por qué? ¿Quedó mudo así? No creyó, cuestionó, inmediatamente quedó. Aquí es importante la operación del aprender a escuchar al Señor y creer y obedecer. Oír inteligentemente y obedecer, porque cuando yo quedo expuesto al no oír, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo no oigo, quedo expuesto en mi proceso de crecimiento a la mudez. Van conectados. La sordera. ¿Por qué? Acuérdese que Zacarías iba a engendrar a un profeta. Y en un profeta, ¿qué es lo importante? La voz, la boca. Porque un profeta es la boca de Dios. ¿Quiere tener la boca de Dios? Oiga. ¿Quieres ser la boca de Dios? Oiga. Hay que aprender a oír primero. Amén. Entonces tenemos aquí esa incredulidad. ¿Crees? Le dice el Señor a este papá. ¿Crees que tu hijo puede ser sano? Creo. Pero ayuda mi incredulidad. Y aquí hay un punto importante. El Señor no va a venir si nosotros no confesamos nuestro estado. Si no confesamos nuestro estado, el Señor no va a venir a liberar. Él confiesa: hay aristas en mi alma que no creen, que están en tinieblas todavía. Necesita ser tratada. Y para eso estaba el Señor ahí. Claramente el Señor sabía que este hombre no creía, ¿o no? Sí lo sabía. Pero ahí está el punto de la confesión, de confesar qué es lo que está aconteciendo. La confesión me ayuda a mí. A mí me ayuda la confesión. Si yo confieso, entonces comienza ese camino de libertad. Correcto. Para terminar esta parte, nunca se olvide que el espíritu que atacó a ese chico no es un demonio. Es el espíritu inmundo. ¿De qué? De la casa. De la casa. Y hay que entender algo, hermanos. No pensemos que vamos a vencer si no nos entrelazamos. No pensemos que vamos a vencer, porque tú en el atrio de tu vida peleas con tus cosas personales, pero en el lugar santo la lucha es contra príncipes y potestades. Vale decir, fundamentos de casa y ambientes de casa. Principado, potestad, que tiene que ver con la casa. Por eso decíamos: Señor, ven y haz morada tú. Porque si no se manifiesta el Señor como casa en mi vida, se va a levantar la voz de mi casa, el espíritu inmundo de mi casa, y se va a querer perpetuar. Pero el Señor ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Pero para esto tenemos que ser entendidos. Ahora bien,
nos toca visualizar una de las personas más, creo en lo personal. Estamos viendo procesos de crecimiento. Hoy día vamos a examinar Gad. Si nosotros miramos, cada una de las tribus están en una simetría con lo que es el sacerdocio. Si ponemos este tabernáculo como un sacerdote, aquí estarían las partes pudentas y los pies. Y el Simeón tiene que ver con cómo nuestra vida empieza a escuchar la palabra de Dios, empieza a oír la palabra, se genera fe y el cuerpo o mi carne empieza a sujetarse. Si a eso le sumamos la acción de Neftalí, proféticamente con sus dichos hermosos, estoy hablando de la profecía, lo que se decía de él, entonces la persona empieza a subir. Dan y Rubén representan este lugar, el que acaba de mencionar Lamay, que es el lugar santo. Por eso es importante, porque en el lugar santo se abre la visión, pero también empieza a abrirse la boca. Y por eso está Dan, porque Dan es el que suelta el juicio, la profesión de la fe, y representa el tratamiento del lugar santo de nuestro corazón. Aquí está. Pero este otro chico que vamos a examinar hoy día se llama Gad. Y Gad está en este lugar y representa las áreas mentales. Gad, la escritura lo empieza a revelar, y el Génesis 39 dice: viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, toma a Silpa. ¿Qué significa Silpa? ¿Qué significa Silpa? La que gotea mirra. ¿Y qué implicancia tiene que alguien gotee mirra? ¿De qué me está hablando eso? De muerte. Habla del perfume de la muerte. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa su sierva y la dio a Jacob por mujer. No se la da a Israel, se la da a Jacob. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué va a transmitir en el genoma a Gad, Jacob? ¿Qué va a transmitir? El engaño de su nombre. El engaño de su carácter, de su nombre. ¿Y qué va a transmitir Silpa en ese óvulo? ¿Qué va a haber ahí? La depresión. La depresión. ¿La depresión? ¿Qué dices tú? ¿Qué va a transmitir? Muerte. 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 No solamente el engaño, sino que la operación de la serpiente. Sí. Porque Jacob es ese que toma por el talón. Entonces, ¿qué significa eso? Si estamos hablando, ¿qué enredo es esto? Estamos hablando de que mamá y papá en esa unidad van a dar a luz un fruto. Ambos van a colaborar con ese bebé. Por una parte, el papá, que cuando hablamos de la operación de la serpiente, ¿te acuerdas del Edén? ¿Qué hizo la serpiente? Tú respondías ahí. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó. Tercera oportunidad. ¿Qué hizo la serpiente? Engañó a la Eva. Bien, iglesia. Entonces, ¿a este cabro lo pueden engañar? Sí. Sí, ¿verdad? Porque el papá, que es el engañador y que tiene la operación de la serpiente no trabaja solo de aquí para abajo. La serpiente trabaja
Entonces, si estamos hablando de que este cabro tiene su papá donde opera la serpiente, entonces es una persona, un hijito que va a tener exactamente hibridez y va a tener acceso a dos fuentes. A la fuente celestial, pero también a la fuente de oscuridad. Va a escuchar las dos voces. Sí. Porque eso le viene del papá. ¿De quién le viene a escuchar esas dos cosas? Del papá, bien, porque por una parte quería la promesa y por otra parte engañaba, ¿o no? Y de parte de la mamá, ¿qué cosa va a escuchar? Muerte. La muerte. Ahí tenemos la hibridez de Gad. Entonces, este cabro, acuérdense que él va a hacer lo que sus padres le diseñen. Y ahí viene lo que el pastor Fernando está hablando de su nombre. Mire lo que dice ahora. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea: vino la ventura, y llamó su nombre Gad. La palabra Gad viene de una raíz que significa acometer, atacar. Lo que me habla de alguien que siempre está en una posición de guerra. Pero esta fortuna, es que aquí es donde yo te quiero llevar. Quiero que dejen de un lado un poquitito la palabra fortuna o la aventura, porque la palabra que se ocupa aquí es atacar, y por otro lado, ser un afortunado. ¿De qué depende eso? Si nosotros tomamos esta palabra Gad, aquí hay 3 letras hebreas que nos hablan primero, la G, de una palabra llamada Gimel. Esa palabra Gimel nos habla de la riqueza que posee una persona. ¿Qué es Gimel? La riqueza de una persona. ¿Qué es esa riqueza? La riqueza nos habla nos habla de una figura, la figura del camello. ¿Cuál es la riqueza del camello? ¿Cuál sería? El agua. Sí, pues yo también puedo tragar un poco de agua. ¿En qué consiste? Es que, o sea, él sobrevive mientras tenga harta agua en su cuerpo. La almacena y le da una potencialidad para poder cruzar grandes trayectos. ¿Dónde? Y el desierto es el lugar santo. Aquí empezamos a pensar. Entonces, Gimel es la capacidad que yo tengo de retener agua. Ahora piensa inmediatamente en el ambiente gestacional de Gad. ¿Cuáles serán esas aguas que contenían esas aguas? Silpa, muerte, muerte. Las aguas, por eso aquí hay un punto importante, que el Señor quiere liberar la niñez. Nadie llega a madurez si no es liberada la niñez. Por eso el Señor le dice a Israel: sal de Egipto, pueblo mío. Sal de esos lugares bajos, sal de la niñez. Entonces la primera letra nos está hablando de esa capacidad, y ya está en desventaja. ¿Por qué? Porque él no puede tomar del diseño del cielo. Porque lo que tiene grabado aquí son las aguas abismales
de su mamá. Ahí está. Examine un poquito, deténgase en relación al ejemplo que acabamos de dar con respecto a este niño joven ya, que es tirado en agua y en fuego. Si tú miras ahí hay una operación que tiene que ver con la niñez. ¿Desde cuándo? Desde que era niño. Gad tiene este problema, porque la Egea nos habla de esa capacidad de retener agua. Pero aquí precisamente no es las aguas de la palabra, son las aguas de la maternidad. Esto hace, esta letra hace que este tipo sea un híbrido. ¿Por qué? Porque la A en el hebreo es Aleph. Aleph nos habla del diseño del principio. En esta persona va a estar de manifiesto el diseño de su principio. ¿Y cuál es su principio? Engaño, muerte. La A, Aleph, significa que este tipo va a tomar cabeza en ese diseño. Eso nos está enseñando, nos está revelando esta letra A. Finalmente, y aquí viene el punto que es muy importante, porque es esta letra la que nos abre la arista de o vino la aventura o vino el ataque. ¿De qué depende? De la última letra, Dalet, que nos habla que esa riqueza que tiene y se suma a que se va a manifestar y él va a tomar cabeza, carácter en el diseño del principio de su vida, nos va a hablar de la última letra, que es Dalet, que significa una puerta. Estos dos elementos anteriores van a abrir en Gad una puerta. Una puerta que no es una puerta, al tiro jefita, una puerta natural, es una puerta espiritual. Muchas veces nosotros desconocemos por qué los cabros tienen ciertas conductas. Esto no se está hablando de eso. Se abrió una puerta. Esas dos cosas abrieron una puerta espiritual. Dice hoy día conocido como un portal, mal conocido como un portal. Abrió una puerta, o la fortuna o el ataque. Quiero hacer una acotación en la parte de Gimel, de la capacidad de retener agua. Pensemos en esto, aunque usted lo ha visto en el curso de sanidad, pensemos igual. ¿Cuál es el porcentaje de agua que nosotros tenemos? ¿Cuánto? 75. Qué lindo, hermanas queridas, no es grasa, es agua. Vamos a tomar un diurético. El agua reacciona a las palabras. ¿Se acuerdan del experimento que muestra la Jimenita en sanidad con el Mauro? Que ponen el vasito, que le hablan al vasito, ¿te acuerdas? Y que las moléculas empiezan a cambiar. ¿Lo vieron o no? Ya. Entonces piensa en lo que dijiste a tu ser querido, cómo reaccionaron sus células a lo que tú le dijiste. Piensa cómo respondieron las células de tu hijo, de tu hijastro, de tu señora a lo que tú le dijiste. ¿Cómo fue el trato de la semana pasada? Si es que hubo trato, a lo mejor no hubo trato, no sé. Ni hablar. ¿Cómo reacciona? Porque eso la persona lo va a retener. Tus palabras van a moldear a tus hijos, a tu señora, a tu esposo.
¿Por qué? Porque las células reaccionan a lo que tú dijiste. Y ahora pongámonos más pesados. Las células reaccionan a tu intención. Aunque tú no lo hablaste, tu intención, lo que tú sentiste sobre el otro, aunque no le hablaste, lo afectó. ¿Te acuerdas cuando hablamos de que el papá pensaba en el hijo? ¿Te acordáis? Lo que tú pensaste de tus hijos o lo que piensas de tus hijos hoy los afecta. Me llamó tan tremendamente la atención de que cuando a las personas le ponen frenillo, ¿cierto?, para enderezarle los dientes, cuando les sacan los fierritos, les dejan unas cositas. Cindy, linda, maravillosa. La contención. ¿Sabes por qué les ponen esa cosa? Porque los dientes tienen vuelven a su lugar. Los dientes tienen memoria. Entonces analicemos. ¿Qué memoria tenemos de las aguas del embarazo? ¿Qué memoria tienen tus hijos? ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo decía: lo que yo veo hacer de mi Padre, ya lo que tú haces, ¿a quién se lo viste hacer? El portazo que da, yo me pongo siempre como extrema, pero es para que tú me entiendas. El portazo que da cuando te enojas, ¿a quién lo viste hacer? ¿Lo viste hacer al Padre? ¿A quién viste que no hablas? Porque yo hago lo que veo hacer al Padre. O sea, la guagua no te salió gritona de la nada. O sea, si tu hijo no quiere nada con el Señor, no le salió de la nada. Yo hago lo que veo hacer al. Y yo digo lo que el Padre. ¿Qué dices tú? ¿Qué es lo que hablas tú en la casita? Tú no, porque estás redimido. Raúl está redimido. Pero es que eso es lo que tienes que analizar. ¿Cómo resolvemos los problemas? ¿Cómo los resolvemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Realmente decimos lo que el Padre dice, yo digo, o dejamos la escoba? No es que el Padre diga, a ver, cuando Jesucristo le dice generación incrédula, perversa, víbora, lo que yo escucho al Padre, eso no te da derecho a ti a decirle víbora a tu señora, a tu esposo. No, pero te estoy diciendo, lo que yo digo, ¿quién lo dijo? ¿De dónde sale lo que yo digo? ¿Tus respuestas de dónde vienen? Porque tenemos que llegar a reproducir lo que el Padre hace y a decir lo que el Padre dice. Entonces esta parte, oye, si los dientes tienen memoria, si cuando le sacan el órgano, la pierna, no es el órgano, una mano a la gente y la gente sigue sintiendo la pierna, se llama dolor fantasma. Tú no, lucecita, estás recuperando tu mano. Dolor fantasma, que la lucecita me mueve la mano. ¿Se llama dolor fantasma, Cevita? Sí. ¿Cómo que no se da cuenta todo el ser de que no tiene la pierna? Yo sigo sintiendo la muela que me falta, hermano. De repente como y digo, ay, es plástica, ¿cómo me va a doler si es plástica? Trato de no comer mucho para que no se suelte el tornillo. Pero solo para que tú lo reflexiones. Esta cosa es más profunda de lo que nosotros vemos. Muy potente. Es muy profunda, porque es importante que yo me dé cuenta qué memoria de agua estoy reproduciendo, qué acceso estoy abriendo, porque mi generación va a tomar cabeza, va a seguir la puerta que yo le abra. La puerta que yo le abra es ese camino el que van a seguir. Estuve en un velorio, gracias a Dios, no solamente fue, no es gracias a Dios, sino que fue en varios de uno.
no solamente uno, esta semana estuvimos en varios velorios, pero sabes que una de las cosas que a mí me grabó así, pero profundamente, fue que en uno de los velorios X que estuvimos en esta semana, uno de los descendientes de uno de los fallecidos dijo, literal, y aquí está esta persona, pues. Ay, dijo quién era, porque era una persona descendiente directa. Yo me imaginaba un llanto, ¿te fijas tú? ¿Y sabes qué dijo? Aquí estamos, dijo. Esta persona se encargó de amargarnos la vida, amargar la vida en mi casa, y aquí estamos. Oye, te estoy hablando del Señor presente. ¿Qué memoria estáis dejando tú? ¿Cuál es el testimonio que tus hijos tienen de ti? ¿De que eres un padre con pantalones o que eres el sí, mi amor? ¿Porque no sabes para dónde guiar tu casa? ¿Sabes guiar tu casa tú como hombre? No ser violento, porque tú no tienes que ser violento para guiar tu casa. ¿Qué es lo que el Señor te dice para tus hijos? ¿En qué colegio los pusiste y por qué? ¿Por qué los llevaste ahí? ¿Por qué vives donde vives? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el diseño de Dios para tus hijos? ¿Los tuviste por enamorado? ¿Tuviste hijos porque estabas enamorado? ¿Solo por eso? ¿Qué te dijo el Señor para tus hijos? ¿Solo que sean profesionales? ¿Para eso? ¿Dónde está la vida del reino en tu casa? ¿Cómo traes el reino a tu casa? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? ¿Lo que dices tiene contenido? ¿Cómo administras los recursos de tu casa? Esto para los dos porteros. ¿Cómo edificas tu casa? ¿Cómo lo haces? ¿Cuánto tiempo te gastas con el Señor para hablarle a tus generaciones? No precisamente con ellos. Porque tú puedes hablarle a tus generaciones aunque no estén físicamente contigo. ¿Cómo lo haces? ¿Ha cambiado tu carácter el Señor? ¿Te has vuelto más dócil o todavía eres altivo? ¿Altiva? ¿Qué haces con la palabra? ¿Estás juzgando o te estás abriendo y diciendo, alguien le dijo al Señor que me hablara esto? ¿O estáis diciendo, lo están diciendo por mí? ¿Qué estás imprimiendo en el agua de tu casa? ¿Qué estás soltando? Iglesia, de veras que tenemos que analizarnos. Utiliza tu vida para construir. Utiliza la boquita que Dios te dio para bendecir. Imprime vida en tus generaciones. Ábreles la puerta al reino. Amén. Porque la plata se termina. Pero si tienen el reino, ellos van a ser sustentados. Pero si no tienen el reino, aunque tengan buena profesión, no van a ser sustentados. El sustento es mucho más que recursos. El sustento es esencia de vida. Eso es lo que tú tienes que imprimir. ¿Por qué? Porque este Gad tenía esa puerta, pero esa puerta no se le abrió de la nada. Habían dos participantes ahí, dos. Entonces tú pones la cuota que a ti te corresponde. No te metas en la cuota del otro, métete en la tuya. Así seas abuelo o bisabuelo o seas padre. Preocúpate de afectar el agua de tu casa. Amén. Con palabra del cielo. No con tus versos de memoria que los abres para la buena suerte. Misterio. Empezamos a entender cosas que tienen que ver con lo celestial aquí en la tierra. Entender el misterio de las cosas para que las generaciones se liberen. Entonces aquí está el punto. Gad entonces nos viene hablando. Si me pones el monito grande, Gad nos viene a hablar
de alguien que es un híbrido. No es natural. No es natural. ¿Por qué? Porque este tipo es un tipo que goza en su genoma de una arista celestial que es marcada por su papá, que ya a esa altura era un Nahash. Jacob ya tenía una posición espiritual, pero, y esa era su fortuna. Y del otro lado tenía el problema con la muerte. Por eso la profecía que se suelta en el libro de Génesis nos habla de Gad. Gad será atacado. Eso dice la profecía. Gad será atacado por una banda de guerreros. El texto, la raíz del texto dice Gad Geded Gud. Gad Geded Gud. El que acomete será acometido. El que ataca va a ser atacado por ejércitos. Por ejércitos. Para. Está hablando de alguien que empieza a tener luchas espirituales. Eso es Gad. Alguien que empieza a tener luchas espirituales. Alguien que empiezan a venirle cosas que no son simples cositas. Y Gad es una persona que por estar en el lugar en que está, ya entiende que en el lugar santo nos entrelazamos. En el lugar santo todos nos entrelazamos. Los que tienen el Espíritu de Dios se empiezan a entrelazar y empiezan a formar el ejército. Entonces Gad es una persona de esas que tiene un crecimiento espiritual, que tiene una mentalidad híbrida, pero que tiene una lucha espiritual. Gad será atacado por una tropa. Entonces esta persona empieza a entrelazarse en el cuerpo de Cristo con gente que tiene la misma mentalidad. ¿Entiende? Gad es un hombre de guerra. Gad no es un tipo de escritorio. Tú pones a Gad a trabajar en un escritorio y se te muere. Porque anda viendo la estrategia de la guerra por todos lados. Es un hombre guerrero, es un hombre adiestrado. Tiene el genoma de la guerra. Es un guerrero. Tiene hibridez. En los tiempos de David se les describe como personas que tienen pies de gacela y rostro de león. A ver, ¿lo estaban dibujando? No. Estaban describiendo a alguien espiritualmente. Eso es Gad. Pero Gad será acometido por un ejército. Y la escritura dice, pero él acometerá, atacará al final. ¿Qué quiere decir esto? Habla esta palabra, esta profecía habla de cómo el Señor viene con sus miles y millares de ángeles. El Gad tiene un genoma angelical dentro. Pero para estar aquí necesita ser conformado como un ejército.
Porque un Gad solo va a ser acometido no por uno, por un ejército. Y Gad va a estar en una continua lucha con la muerte. Palabras de muerte, palabras que te tiran para abajo, palabras que buscan desarticularte. Eso es Gad. Alguien que tiene una riqueza que necesita ser redimida. Porque así como el ejemplo que les di, el vientre fue neurálgico a la hora de entender la riqueza del agua. Por eso el Señor dice: el que no nace de agua, el que no nace de agua, hay que nacer de agua, hay que nacer de agua, hay que sacar las aguas maternales, hay que sacar las aguas del vientre, hay que sacar las aguas, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, porque si no, esas aguas van a estar hostigando tu vida. El que nace del Espíritu, el que nace de agua, el que no nace del Espíritu no puede entrar, no puede vislumbrar, no puede vislumbrar el reino. Un Gad es alguien que alcanza una plenitud como cuerpo y como ejército, que tienen una fuerza increíble. ¿Conoce alguno de ellos? Pregunta: ¿es usted un Gad? ¿Tiene algo de eso? El Señor quiere redimirlo. Redimirlo. Esta palabra que el Señor suelta hoy día es para aquellos que tienen un espíritu de guerra y que son los que vienen con el Señor en su manifestación. No es cualquier persona. Son personas que tienen pies de gacela y rostro de león. Solamente añadir a lo que hermosamente ha hablado el pastor Fer. No te aísles. No te salgas de la comunión. Porque si tú te sales de la comunión, te sales de la unidad del cuerpo, tú vas a terminar fuera. Esfuérzate. Esfuérzate en mantener esa unidad del cuerpo. Esfuérzate en congregarte. Esfuérzate en ir a tu discipulado. Esfuérzate. Esfuérzate en buscar del Señor. No dejes pasar el tiempo. Porque si tú dejas pasar el tiempo, tú vas a terminar fuera. Y la gente que termina fuera siempre termina destruida. Te podría dar montones de ejemplos. Deja que te aconseje tu propia conciencia y tú vas a terminar muy mal. Deja que te aconseje el Espíritu de Dios por medio de tu discipulador, por medio de la gente que te está pastoreando. No rehuyas el pastoreo, no lo rehuyas. No te justifiques para alejarte. Ocúpate en tu salvación, ocúpate. Ocúpate en llenarte de palabra. No seas una persona esporádica, eso no te sirve. Eso no te sirve. Deja de luchar con el encargado de ADN, deja de luchar con el discipulador, déjate moldear. El Señor te puso ahí, deja que te trate. No te mandes a ti mismo, no te pastorees solo. No existe el Señor y yo, eso no es diseño de cuerpo. El Señor me habla, oye, somos un cuerpo y nos sujetamos los unos a los otros. Porque si tú te mandas solo, si te pastoreas solo, tú vas a terminar fuera. Entonces esta semana ocúpate en eso. No le pongas, te lo vuelvo a decir, no le pongas justificaciones a tu ausencia. No justifiques tu ausencia al ADN y al discipulado, no lo justifiques. No.
No tomes tus decisiones. No informes tus decisiones, si no funciona así. Porque lo mismo es lo que vas a heredar a tu casa. Y toda la gente que empieza con eso termina fuera. Y al terminar fuera destruyen sus casas. Entonces no creas que Dios te habla a ti nomás y tú. Si es que tú no eres el centro es el Señor. No es como tú te sientes y cómo tú piensas, no. Amén.